de los campos eléctricos. Y también al estudio de los campos magnéticos. En tercero de bachillerato, nosotros podemos demostrar fácilmente en la vida cotidiana de que estamos movidos siempre por fuerzas eléctricas. ¿Y por qué les decimos esto? Porque la fuerza eléctrica está inmersa en toda nuestra vida, desde la iluminación, que es lo más básico, y más que la iluminación misma, la necesidad de que nuestros artefactos eléctricos que están llenos de la vida, como, pongamos primero una refrigeradora. Gracias a estas interacciones eléctricas, muchos procesos de la vida del hombre han tenido posibilidad. ¿Debido a qué? Que, por ejemplo, por nuestra estructura atómica, en todos los cuerpos físicos, materiales, nosotros mismos, tenemos una estructura atómica, característica de la materia, en la que consideramos que un cuerpo que está formado por capas externas de cargas negativas, a las que nosotros les llamamos electrones, y cuya parte interior está compuesta de elementos positivos y otros elementos negativos, no negativos, sino neutros, que no tienen carga, y le conocemos como neutrón, y los de carga positiva, conocidos con el nombre de protones. La estructura básica de la materia tiene esa composición. ¿Qué sucede? Que toda nuestra estructura atómica está estructurada por fuerza eléctrica. ¿Por qué no sentimos esa fuerza, esa interacción? Por una explicación sencilla. El número de electrones que tiene la capa exterior del átomo es igual al número de protones que tiene la capa interior. Y los neutrones, pues como son causa de eléctrica neutra, no interfieren. Entonces, al ser igual, todo cuerpo tiene carga eléctrica cero, que simplemente significa estar en una carga eléctrica nula. No hay carga ni positiva ni hay carga negativa. Todos los cuerpos tenemos esa estructura de carga. Pero entonces, ¿cómo sucede nuestro fenómeno de carga eléctrica? Resulta que nuestro cuerpo físico tiende a desprender con facilidad electrones, o sea, elementos de carga negativa. Este fácil desprenderse, deshacerse de este equilibrio, cediendo a otro cuerpo, a otro elemento con el cual interactuamos, electrones, nosotros hacemos posible que se adquiera por este desequilibrio
se adquiere lo que nosotros vamos a conocer como carga eléctrica y la estudiaremos con el nombre de Q mayúscula o bien Q minúscula. Este fenómeno de adquirir o bien por diferencia de ceder electrones nos quedamos desequilibrados positivamente, hemos hecho una carga positiva. Si es que al ceder electrones el uno, el otro queda cargado positivamente, en tanto que el que nosotros cedimos queda cargado negativamente. Este fenómeno se le conoce como el fenómeno de electrización. Electrización que es posible en todos los cuerpos, inclusive en el momento de la alimentación. Nuestro cuerpo tiene que elaborar el proceso de metabolismo. Pues el metabolismo lo que hace es ingerir alimentos en el estómago. Tenemos elementos químicos que al reaccionar entre unos y otros, es decir, entre ceder electrones, pues está generando energía eléctrica o fuerza eléctrica que procede a descomponer el alimento para transformarlo a su vez en un tipo de energía asimilable, útil para el organismo. De esa manera la electricidad está presente en el metabolismo, en la alimentación. Pero también nosotros vemos que el ADN, la estructura básica para la síntesis de las proteínas, emplea también fuertes interacciones eléctricas, porque en los enlaces del ADN, en estos puntos, se mantiene una unión gracias a la interacción eléctrica. Sin esta interacción eléctrica, el ADN no le sería posible mantenerse unido y procesar las proteínas necesarias para el organismo. Y ustedes en biología ya habrán estudiado lo importante del ADN. Asimismo, es importante la energía eléctrica porque todo elemento químico, hablemos simplemente del agua, H2O. Para poder graficar la molécula del agua es necesario los enlaces, y los enlaces son precisamente interacción eléctrica que mantienen unido al oxígeno y al hidrógeno y cuya composición permite transformarse en líquido precisamente gracias a... Bien, entonces el fenómeno de electrización, que es el fenómeno por el cual un cuerpo adquiere electrones o acepta electrones si se quiere, quedándose cargado electrónicamente negativo, en tanto que el que se dio se queda cargado electrónicamente positivo. Vamos a ver cómo estos dos fenómenos es posible demostrarlos a través de dos experimentos sencillos. Si tomamos una lámina de vidrio, este suele, al ser frotado con un elemento o una tela de seda, suele entregar con facilidad electrones negativos. Recordarán ustedes que al ceder electrones negativos y al saber que el organismo tiene o la estructura atómica están igual en protones, igual
en electrones. Si es que cedo electrones, me deja un desequilibrio, dejando carga positiva. Entonces, el vidrio, al ceder a la seda elementos negativos, la seda queda cargada negativamente, en tanto que el vidrio queda cargado positivamente. Este efecto de cargas contrarias, o la existencia de esta carga, nosotros podemos mostrarlo si es que al tomar el vidrio y le acercamos hacia unas bolas de polietileno, a las esferas de polietileno, estas no son atraídas, son repulsadas, repelidas, alejadas, generando un movimiento. Y esto demuestra que la carga positiva del vidrio con el polietileno nos habría presumir que tiene también carga positiva, y de allí que nosotros decimos que positivo con positivo. Estamos observando unas bolas de polietileno, esferas, y estamos frotando el vidrio con una tela de lana. Igualmente sucede que la lana cede con facilidad electrones al vidrio, quedándose cargada positivamente la lana y negativamente el vidrio. Esta carga supuestamente debe de ser igual que la carga del polietileno. Debe provocar una repulsión o movimiento sin atracción hacia el vidrio. Como pueden ver, no se apega al vidrio, sino que son repulsadas las esferas. Las cargas se repelen. Eso lo hemos aprendido aún de ciencias naturales. Y puede ser lo mismo si es que estas cargas son negativo y negativo, el resultado es igual, se repelen. Entonces tenemos un experimento sencillo que nos permitirá identificar si las cargas al menos son contrarias, hay atracción, y si son iguales, hay repulsión. Otro fenómeno que para nosotros producirlo caseramente podría demostrarse si es que nosotros tomamos un pedazo de ámbar. El ámbar es simplemente caucho. Cualquier elemento de caucho, y lo flotamos a una lana. Resulta que ahora la que cede con mayor facilidad los electrones es la lana, y van hacia el ámbar. El ámbar queda por consecuencia cargado de energía negativa. Si nosotros acercamos el ámbar o el caucho a las esferas de polietileno, o polietileno, ya los químicos saben los nombres exactos, entonces estas sufren atracción que vence inclusive la fuerza de la gravedad, como lo vamos a ver en el video. De la característica estática en que estaban, son atraídas por el campo eléctrico negativo del ámbar y se genera movimiento. Entonces, se puede generar campos eléctricos con el simple hecho sencillo de que un elemento cede electrones hacia el otro, quedando cargado positivamente, mientras que el otro quedará cargado negativamente, y viceversa. Es la manera como sucede el fenómeno de electrización, dando como resultado en cualesquiera de estos dos aspectos, o en este o en aquel, lo que nosotros llamamos el fenómeno de carga. Y esta carga eléctrica, para no olvidar, hemos visto que puede ser una carga
bien positiva, puede ser una carga negativa. En la electricidad de la mecánica automotriz siempre está señalado como positivo el rojo, como negativo el negro. Una manera de identificar las energías que se producen. Entonces, el fenómeno de electrización queda plenamente explicado a través de estos experimentos que vamos a verlos. Ámbar y aquí elementos de aluminio. Cada uno tiene carga positiva en estos elementos y acá se sobreentiende carga negativa. Pero este elemento de ámbar o de caucho está con carga en este momento equilibrada, es decir, carga equivalente a cero, al igual que los elementos de aluminio. En este momento no hay interacción alguna porque el equilibrio de las cargas está predecible. Pero ¿qué pasa si frotamos el ámbar frente a una tela de lana con energía? Resulta que el ámbar suele entregar electrones negativos, dejando cargado positivamente a la lana, y el ámbar cargado eléctricamente negativo. Entonces, si ahora interactuamos, podemos ver que hay una fuerza de campo que ha provocado el movimiento de estos elementos de aluminio, mostrando la atracción de energía positiva y negativa. Entonces, este campo es suficientemente fuerte como para generar movimiento en cuerpos también extremadamente pesados, si es que frotamos enérgicamente el ámbar sobre la lana, y generaremos una fuerza capaz de mover movimientos también pesados. Ahí demostramos la fuerza del campo. Bueno, ahora vamos a ver dos propiedades importantes de lo que anteriormente habíamos expresado como el fenómeno de electricización. La electrización tiene dos propiedades fundamentales que gracias a ella nos podemos ya introducir a un estudio casi serio, digamos así, de la electricidad en la física. Estas dos propiedades son la conservación de la energía y la otra propiedad es la cuantización, es decir, qué elementos vamos nosotros a utilizar para hacer posible la medición de los fenómenos eléctricos. Estas dos propiedades de conservación de la energía, que más o menos es similar a la conservación de la energía en el momento lineal. Ustedes recordarán que en el momento lineal, una de las leyes de Newton decía: las fuerzas entre dos cuerpos son simultáneamente iguales y de sentido contrario. Es decir, tenían una carga igual y el sentido iba contrario a cada una de ellas. Y la cuantificación, que es buscar una medida para los electrones. El fenómeno o la propiedad de conservación de la energía es que en todo proceso de electrización la carga se mantiene constante. Esta es una propiedad fundamental. Siempre vamos a tener que, al momento de la interacción, por más que ésta sea, la carga no varía. Se cargarán unos positivamente, otros negativamente, pero la carga neta de energía se mantiene. Es decir, esta carga siempre es constante, no se pierde absolutamente nada. Alguno podrá decirse que ya tiene un poquito de conocimiento, que cómo suceden entonces los procesos de radiación o los procesos
radioactivos. ¿Cómo es que estos permanecen dando iluminación, dando energía positiva o dañina, como el caso de provocar cáncer, ¿no es cierto? ¿Cómo es que los procesos radioactivos permanecen generando energía permanentemente? Pues sucede que cada uno de los neutrones que tiene en el núcleo, estos pasan a convertirse a su vez en un protón. Así también en un electrón, y generan también un nuevo elemento que sería el elemento neutro de la contextura del átomo, y a estos se les llama los neutrinos. Entonces, por eso es posible que la radiación permanece por años y no se sabe hasta cuándo pueda terminar, y de ahí el peligro de estudiar, por ejemplo, la energía atómica, ¿verdad? Por el peligro de que esta continuidad de que los neutrones se transforman en protones, electrones y en otros neutrinos, generando energía constantemente, a nosotros nos debe limitar el estudio o la aplicación de estos para la producción de energía eléctrica. Recordemos, por ejemplo, el fenómeno de Chernobyl, cuánto daño ha causado a la naturaleza, las plantas, los animales y los seres humanos con las enfermedades que hasta ahora vemos las consecuencias producto de utilizar la energía atómica para producción de energía eléctrica. Y el segundo fenómeno que nosotros estamos tratando de explicar es la cuantización de la energía. La cuantización hace referencia al intento del hombre por darle un valor a los electrones. Un electrón debe de ser, no lo podemos ver, es microscópico, ni con el microscópico es posible ver a los electrones por su cantidad enorme y infinitamente pequeños, puesto que un electrón, por ejemplo, es igual a 1.602 exponente menos 19. Estamos hablando de una cantidad tan pequeña como 0,19 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y dejemos con 19 ceros. Esta cantidad es inmensamente pequeña como para poderlo tener en un aparato de medida. Por lo tanto, nosotros estamos buscando una alternativa diferente para provocar esta medida. Y se pensaba en un momento utilizar la medida de los nanoelectrones, dándole un nombre como nanocoulomb. Los nanocoulombs tienen un valor que va de exponente 10 a la menos 9 electrones. Resultando también, aunque es inmensamente grande con el electrón, pues miren que son apenas 9 ceros en comparación de los 19, esta es enormemente grande el nanoelectrón, pero tampoco serviría para hacer un estudio de la física. Así que nos hemos quedado dándole un valor múltiplo a estas cantidades tan pequeñas y decimos que un coulomb será igual a 6.25 exponente o 10 como usted quiera 18 electrones. Esta es la unidad que nos ha permitido a nosotros introducir el estudio de la medida o la cuantización de la energía eléctrica. Ahora,
En cuanto a la cuantización, pues esto es apenas un momento introductorio. Ya veremos los problemas y los cálculos que son necesarios para nosotros poder interpretar los diferentes problemas. Así que les invito a tener en cuenta esta importante propiedad de la cuantización, porque es la que nos permite traducir las diferentes unidades de medida en electricidad. Un coulomb es igual a 6.25 exponente 18 electrones.